Amigos, los siguientes 3 textos que voy a leer son algunas de las más increíbles citas que jamás he leído en las Escrituras. Os quiero advertir algo sobre ellas. Llevan la etiqueta advertencia. Si tu fe es débil, si realmente no crees del todo en la Biblia, mejor no leas estos textos, te van a aplanar. Asegúrate de que tu fe es fuerte antes de leer lo que vamos a leer. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos la mayoría de los pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Qué tal lo he hecho? Os lo he leído de la única manera que tiene sentido, del único modo que es lógico, del único modo que la experiencia pasada nos indica, del único modo que la mayoría del cristianismo entiende la Biblia, del único modo que la otra versión del Evangelio enseña. Sí, tú puedes tener victoria sobre la mayoría de las tentaciones, casi todas ellas, casi todos los pensamientos, pero este texto no dice eso. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si todos vuestros pensamientos estuvieran cautivos de Cristo justo ahora, mañana, el siguiente día, el siguiente, ¿cuántos pecados cometerías para el resto de la eternidad? Esta es una promesa que, como dije, requiere una inmensa fe. No está basada en la evidencia, no hay evidencia. Los seres humanos no lo han hecho muy bien, o no lo han hecho del todo. No está basada en el sentido común, ni en la lógica, ni en la experiencia. Está basada en la pura palabra de Dios, directa, al desnudo. ¿Creéis en la palabra de Dios? Esa es hoy mi pregunta. ¿Creéis lo que Dios dice? No lo que seres humanos dicen acerca de la palabra de Dios. Esto prueba nuestra fe al límite. Ahora, habiendo dicho todo eso, siguiente diapositiva, por favor. Volvamos al asunto de que hablamos previamente. Formulemos la pregunta de Cristo. ¿Qué pensáis? ¿Estaba todo pensamiento de Cristo en cautividad de su Padre Celestial? ¿Por cuánto tiempo? Bien, alrededor de 33 años, ¿no? Ese es un largo periodo de tiempo para todo pensamiento. Podemos contestar esa pregunta fácilmente, ¿verdad? No hay que pensar mucho, seguro. Todos sus pensamientos estaban en cautividad. A partir del nuevo nacimiento, ¿es eso posible para nosotros, de acuerdo con lo que acabamos de leer? Esa es la parte dura de creer, ¿verdad? Que todos nuestros pensamientos pueden ser como los de Cristo. Esto es por lo que empleé la última hora hablando de Jesucristo y su naturaleza. Porque si no entendemos que Jesucristo se enfrentó a estos pensamientos y los sometió y estaban en cautividad de su Padre, nunca creeremos que nos puede suceder a nosotros. Entender a Cristo es entender la justicia por la fe. Entender equivocadamente a Jesucristo es malentender totalmente cómo podemos ser salvados. Y esa es la realidad de otro evangelio. Eso está adquiriendo una gran inercia en estos días entre los cristianos. Bien, vayamos con otro texto. Este ya fue duro. Vayamos más lejos, ¿ok? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y por cierto, tan solo como una pequeña información adicional, si queréis estar definitivamente seguros del significado de la palabra carne que mencioné, en el versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Esa carne no es lo que cubre nuestros huesos, es nuestra mente, la naturaleza caída. La naturaleza caída y el Espíritu Santo luchan entre sí. Esa es la definición de carne, pero ese es otro asunto. Versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, recordad que los deseos de la carne no son pecado. Santiago 1:14 dice que somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Eso es tentación. La concupiscencia de la carne no es pecado, la has heredado en el nacimiento. Luchas con ella todos los días de tu vida, es la tentación. El pecado es satisfacer la concupiscencia de la carne. Eso es el pecado, y tú la satisfaces en tu mente, en tu imaginación. Releamos ahora el texto. Andad en el Espíritu y no pecaréis. Eso es lo que dice el texto. Andad en el Espíritu y no pecaréis. Espera un minuto, eso no es así. Yo he andado en el Espíritu por 30 años y todavía peco de vez en cuando. Eso no puede ser verdad.
¿Veis que nuestra manera de pensar sobre esto está mayoritariamente basada en nuestra experiencia? No de manera estricta en lo que dice Dios, sino en cómo ha sido para nosotros u otros. Dios dice, andad en el Espíritu y no pecaréis. Retrocedamos hasta Jesucristo. Ahí está de nuevo. ¿Andaba Jesucristo en el Espíritu? ¿Podría él haber pecado mientras caminaba en el Espíritu? Voy a deciros que era absolutamente imposible, porque el Espíritu Santo prohíbe terminantemente el pecado en tu vida o en la vida de Cristo. ¿Sabéis cuál es el único modo en que podéis pecar? No lo comentamos, pero desde luego que lo hacemos. El único modo en que puedes pecar una vez tenido el nuevo nacimiento, has tenido la experiencia de Cristo en ti, estás teniendo un caminar cristiano. Pero un día dices, Espíritu Santo, quédate ahí unos 10 minutos, ¿ok? He de hacer algo ahora en lo que tú no puedes participar. Estaré contigo en 10 minutos, ¿ok? Ese es el único modo en que puedes pecar, apartando al Espíritu Santo y a Cristo de tu vida. Entonces puedes pecar en abundancia. Ahí puedes hacer todo lo que tu naturaleza te invita a hacer. Pero el Espíritu Santo no está ahí. Él no va a participar en el pecado. Él te va a seguir amando. Nunca penséis lo contrario. Él volverá. ¿Sabéis que Él vuelve incluso cuando planeamos nuestro pecado y nuestro arrepentimiento al mismo tiempo? Nosotros hacemos eso. Oh, yo sé que esto es incorrecto, pero sé que Dios me perdonará, así que lo haré, y pediré arrepentimiento más tarde. ¿Y queremos que vuelva después de eso? Él verdaderamente vuelve. ¿Podéis creerlo? Una vez que hacemos eso, jugar así con Dios. Por tanto, el Espíritu Santo nunca dejará de amarte, pero Él no puede controlarte. Puedes tener la mente de Cristo, puedes tener su presencia morando en ti. Puedes tener todo lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿por qué vas a pecar? Y en ese momento has de tomar una decisión. Espíritu Santo allí o Espíritu Santo aquí. Es una opción o la otra. Y si tú estás caminando en el Espíritu, no puedes pecar. Es imposible. El Espíritu Santo no va a pecar. Y leeremos eso en el siguiente texto. Id conmigo a la primera carta de Juan capítulo 3, el más riguroso texto en todas las Escrituras. Todo el pasaje es importante. Seleccionaré solo algunos puntos. Primera carta de Juan, capítulo 3. Leamos el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Y ahora el versículo 9, el verdaderamente contundente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está, son las Escrituras, no puede pecar. Cristo no podía pecar en tanto Él mantuviese al Espíritu Santo en control de su vida. Y lo mismo será verdad para ti y para mí. Ahora, este texto es imposible, va más allá de lo creíble, más allá de nuestra imaginación y nuestros sueños. Nosotros hemos llegado a una mejor manera de entender este texto, la cual hace que tenga sentido para nosotros, lo hace lógico y lo hace razonable. Veamos por tanto lo que se nos dice sobre cómo leer este texto. Está en tiempo presente en el idioma original. Volvamos por tanto al versículo 6. He aquí cómo se nos dice que deberíamos leer este texto. Todo aquel que permanece en él no peca habitualmente. Versículo 8. El que practica el pecado habitualmente es del diablo. Ahora tiene algo más de sentido, ¿verdad? Si tú consientes con hacer algo una y otra vez y otra y no arrepintiéndote, el diablo está controlando tu vida. Pero si solo te desvías de vez en cuando, ocasionalmente, no habitualmente, entonces aún estás caminando en el Espíritu y estás en una relación salvífica con Dios. Pecado ocasional, Dios lo pasará por alto. Pecado habitual, no, es demasiado, estás perdido. El diablo controla tu vida. Ahora, si esa es la interpretación correcta de estos textos, voy a haceros una pregunta muy importante, porque ella determinará cómo estamos vosotros y yo en cuanto a la salvación. ¿Cuántas veces puedo perder los nervios por semana?
para mantenerlo en el estatus de ocasional y que no pase al de habitual. 5. ¿Qué es eso? ¿Ocasional o habitual? 2. ¿Ocasional o habitual? Uf, eso es duro. ¿Una vez? Solo una vez por semana pierdo los nervios. ¿Ocasional o habitual? Oh, sois un grupo fuerte. ¿Veis a dónde nos lleva esto? Estamos calculando el número de veces que podemos pecar. ¿Sabéis qué es el pecado? Es cerrar nuestro puño y golpear en el rostro de Dios diciéndole: no me gusta tu camino, no voy a poner la otra mejilla, eso no tiene sentido para mí, yo lo hago a mi modo. Y nos ponemos a calcular hasta cuántas veces podemos hacer eso y aún mantenernos en una relación salvífica con Dios. No, el texto está en tiempo presente, tanto en griego como en inglés. ¿Qué es el tiempo presente? ¿Qué pasa con lo que sucedió hace 5 minutos? ¿Es eso tiempo presente? ¿Es tiempo presente dentro de unos 5 minutos? No, es futuro. Tiempo presente es lo que está sucediendo justo en este momento, no en el pasado ni en el futuro, sino justo ahora. Leamos ahora este texto justo como es en el idioma original. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él en este momento, no peca en este momento. Versículo 8. El que practica el pecado en este momento es del diablo en este momento. De modo que puedes estar siendo conducido por Dios o por Satanás y puede cambiar de un momento para otro. Así que si tú, justo ahora, en este momento, estás bajo el control del Espíritu Santo, no pecas en este momento. Pero si en este momento pecas conscientemente, entonces es el diablo quien te controla en ese momento. Y eso no es bueno. Así que voy a sugeriros un principio muy importante. Si has hecho algo de lo que no tenías intención, digamos que pecas por impulso, sin planificación, simplemente sucedió. Lo más importante que puedes hacer en ese momento para asegurar mantener intacto tu estado de salvación es arrodillarte y decir: Señor, lo siento, lo estropeé. Esa mano que se estaba soltando de la de Jesucristo la pones rápidamente en su sitio. Él no va a contar milisegundos, Él no va a decir: oh, pero tú pecaste, quedaste fuera de la salvación. No, si tú te agarras de nuevo a la mano de Jesucristo en inmediato arrepentimiento, no un día después, no cuando la otra persona te pide perdón. Me refiero a, en ese mismo momento, decir: Señor, hice algo que deshonró tu nombre. Hice algo que desacreditó a Jesucristo. Por favor, perdóname. Y así tu mano vuelve de nuevo a la suya. Así que es verdad, nos deslizamos y caemos, pero lo que dice este texto es que o estás bajo el control del Espíritu Santo o no lo estás. Y que si no lo estás, estas son muy malas noticias para ti, para tu salvación y para Dios. Así que asegurémonos de estar bajo el control del Espíritu Santo. Estos son textos duros, ¿verdad? Son realmente difíciles de creer. Pero ¿no cumplió Jesús todos ellos? ¿Y no podemos nosotros tener la mente de Cristo? Os pido a vosotros, y me pido a mí mismo, creer lo que dice la palabra de Dios, a pesar de lo que todo el resto del mundo diga sobre la palabra de Dios. A pesar de nuestra propia pasada experiencia, a pesar de nuestros amigos, creed lo que Dios dice y ponedle a prueba. ¿Puede Él hacer lo que promete? Hemos leído lo que Él promete. Voy a leer una cita de una fuente inspirada que es La maravillosa gracia de Dios, página 230. Si tenéis el guión, está en la página 2, La maravillosa gracia de Dios. Nuestro Salvador no requiere lo imposible de ningún alma. No espera nada de sus discípulos para lo cual no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza a fin de que puedan realizarlo. No les pediría que fueran perfectos si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere. Un privilegio tan elevado y santo. ¿Os disteis cuenta de que no hay órdenes ahí, que solo hay promesas y todas relacionadas con la gracia? Fijaos en la cita, Él les dará gracia y fortaleza. Él tiene toda perfección de gracia para ser concedida, un privilegio se le llama. Ved si esto funciona, digamos como sigue. Nosotros tenemos 2 puños y Dios dice: ¿abrirías esa mano y me permitirías derramar en ella mi gracia perdonadora?
Perdonaré tu pasado, todo tu pasado. No te tomaré por responsable. Te trataré como si no hubieras pecado ni una sola vez en tu vida. ¿Te parece? ¿Y qué decimos? Ok, derrama esa gracia perdonadora. Me encanta. Y entonces Dios dice, ahora tengo otro regalo, y tú tienes otra mano. ¿La abrirías y me permitirías derramar en ella más gracia? Es la misma gracia, pero realiza una obra diferente. Se llama gracia para vencer. Hay gracia perdonadora y hay gracia para vencer. Entonces nos quedamos mirando a estos dos regalos. Este implica cambiar mi estilo de vida, ¿verdad? No ver en la televisión lo que suelo ver, ¿verdad? No comer lo que suelo comer. ¿Es así, Dios? A mí me gusta este regalo, el primero. Derrama más gracia perdonadora, Dios. Quiero perdón. Por favor, echa más. Amo tu gracia. En cuanto a esta, no sé. No sé si quiero pagar ese peaje. ¿Cuál de los dos regalos es mejor? ¿La gracia perdonadora o la gracia para vencer? ¿Sabéis cuánto más importante es a largo plazo la gracia para vencer que la gracia perdonadora? Un día, yo creo que más bien pronto a la vista de los eventos mundiales, este maravilloso y precioso regalo de la gracia perdonadora será quitado por Dios. Nunca jamás se verá por el resto de la eternidad. Y ello sucederá viviendo en esta tierra, en nuestras naturalezas caídas. Será quitado de nosotros, eliminado de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos quita cosas que necesitamos desesperadamente? ¿Ha hecho eso alguna vez? Él solo elimina cosas que ya no hacen falta, ¿verdad? ¿Cuándo dejó de sacrificarse el cordero? Cuando se ofreció el verdadero sacrificio. Y la única razón por la que Él eliminará este maravilloso y precioso regalo de la gracia perdonadora es que nos hayamos llenado de tanta gracia para vencer como Jesucristo, tengamos la mente de Cristo y no necesitemos más la gracia perdonadora. Y Jesús puede así salir del santuario celestial y decir, mi obra de perdonar ha sido concluida. Vayamos al punto crítico del gran conflicto, devolviendo las cosas a la normalidad y la felicidad, gracias a la gracia para vencer. Por ello, la gracia para vencer es mucho más importante que la gracia perdonadora. Y sin embargo, la mayor parte del mundo cristiano quiere la gracia perdonadora, pero no la de vencer. Aquí llegados, amigos míos, hemos de tomar algunas decisiones importantes. ¿Qué queremos realmente? ¿Qué esperamos que haga Cristo en nuestras vidas? Bien, os haré la pregunta. ¿Qué pensáis? ¿Enseña la Biblia la perfección de carácter en nuestras vidas previa a la venida de Jesús? Tenéis que tomar esa decisión por vosotros mismos. Ahora, habiendo dicho todo esto, he de respaldarlo un poco. Siguiente diapositiva. ¿No dije anteriormente que el sometimiento del carácter era el único requisito para el cielo? ¿No lo dije? Y yo os he estado hablando sobre madurez del carácter durante los últimos 30 minutos. Os he hecho perder vuestro tiempo. La madurez del carácter no es un requisito para la salvación. El carácter del ladrón en la cruz no había madurado, pero él se había sometido. Estaba salvado. Y tú puedes salvarte cuando tu corazón está sometido, incluso aunque estés muy inmaduro. No entiendes mucho sobre Dios, no entiendes mucho sobre ti mismo, pero tú le amas con todo tu corazón. Y eres salvo. Sometimiento de carácter. Entonces, ¿por qué he estado hablando sobre madurez de carácter? Porque hay otro asunto que afecta a este mundo. Este mundo está envuelto en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Tomad por favor vuestras Biblias e id a Apocalipsis capítulo 22. El texto inspirado de la Biblia nos lleva aquí al fin de todas las cosas. Apocalipsis 22:11 dice que viene un tiempo en que las cosas serán diferentes a ahora. No será como hoy en día. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Viene un tiempo en que no se tomarán más decisiones. Toda decisión será definitiva y será antes del fin de este mundo. Eso es lo que la mayor parte de los cristianos no creen porque su evangelio no lo permite. No puede suceder en el evangelio cristiano estandarizado.
Eso solo puede suceder en el Evangelio de la Biblia, el de la gracia para vencer. Y así, llegados a este punto, habrá una diferencia. Voy a llevaros a las dos promesas más increíbles que Dios ha hecho jamás en las Escrituras. Me deja atónito que nos hiciera estas promesas. Comencemos en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Estoy seguro de que sabéis que estamos viviendo en el versículo 1. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estamos viviendo en esos días. Los ángeles están realmente haciendo un trabajo ímprobo por sujetar esos vientos justo ahora, os lo garantizo, de modo que este mundo no sea un manicomio. Y ahora el versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cuál es la promesa aquí? Antes de que venga Jesús, estarán soplando los vientos sobre la tierra. Y Dios está diciendo: no lo permitáis. No lo permitáis hasta que yo haya sellado a mi pueblo. De modo que no hay segunda venida ni destrucción violenta total en esta tierra hasta que el pueblo de Dios haya sido sellado. ¿Qué significa eso? Id a Apocalipsis 14. Aquí está la promesa increíble. ¿Sabéis de qué habla Apocalipsis 14? Hay 3 ángeles que vuelan por el medio del cielo llevando el Evangelio, etc. Pero sabéis que antes de esas imágenes se describe a un grupo de personas en los versículos del 1 al 5. El versículo 1 dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Podéis imaginar qué es realmente el sello de Dios? Acabáis de leerlo, el nombre del Padre escrito dentro de tu mente, no sobre ella. Tienes la mente de Cristo, Él está en completo control sobre ti. Y mirad el versículo 5, ¿qué significará eso? Simplemente escuchad. Y en sus bocas no fue hallada mentira, quiere decir engaño o hipocresía, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Cuando recibas el sello de Dios, el nombre del Padre dentro de tu frente, serás, a partir de ese momento, totalmente sin mentira, ni engaño, ni hipocresía, y sin mancha delante del trono de Dios. Quizás sea eso lo que dará poder a los mensajes de los 3 ángeles. ¿Qué pensáis? Quizás sea eso lo que será llevado como fuerte pregón al mundo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Puesto que Dios hizo una promesa, que Él encontrará y sellará un pueblo antes de que venga Jesús, ¿qué pasa si después de que Dios te haya o me haya sellado? No hablamos de todos, sino de ti o de mí. Tú o yo pecamos contra Dios después del sellamiento. Hay mentira, hay hipocresía, hay fallo. Recordad que Dios nunca eliminará el libre albedrío, nunca en toda la eternidad. Él no quitará el libre albedrío. Siempre puedes elegir pecar durante el resto de la eternidad. Dios nunca priva de ese derecho. Es demasiado precioso. Y después de que Él te haya sellado a ti o a mí en nuestras frentes, tú o yo decidimos pecar una vez. ¿Qué implica eso con respecto a la promesa de Dios? Volvamos a la diapositiva anterior por un momento. Diapositiva anterior, ahí está. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera cometido un pecado durante su vida de 33 años? ¿Qué hubiera significado eso? Destrucción total del universo, fallo de Dios. Cuando Dios coloque su sello en nuestras frentes, salga del santuario celestial y cierre el tiempo de gracia, ¿qué sucede si una persona que Él ha sellado, lo que es el sello es muy sencillo, es una promesa que hace Dios de que esa persona no pecará nunca más? ¿Qué sucede entonces si tú o yo pecamos una sola vez? Eso haría de Dios un mentiroso y de su plan un fracaso, exactamente de la misma manera que hubiera sucedido con Jesucristo. Y el sello de Dios no es una urna alrededor de ti, es la mente de Cristo y el Espíritu Santo en ti.
y tú siempre puedes desacatarles en cualquier momento. Y así, esta es la promesa hecha sobre Cristo multiplicada por 144.000 pecadores. Eso es lo que es. Esta es la más increíble promesa jamás hecha por Dios en todas las Escrituras. Él la cumplirá, y se puede discutir, ya sabéis, si el número es literal o simbólico, ni nos molestemos en eso. La pregunta relevante es, ¿puede Dios llevar a una generación completa de gente viviendo en todo tipo de países y todo tipo de ambientes a un punto donde la gracia para vencer les haga nunca jamás volver a pecar contra Dios y Él pueda poner su sello en sus frentes tal y como ha prometido? ¿Puede suceder eso? Creerlo requiere una cierta fe, ¿o no? ¿Dónde está la evidencia? Nunca sucedió nada como eso excepto con Jesucristo. ¿Dónde está la prueba de que Dios puede llevar esto a cabo? Esta es la más increíble promesa que Dios haya hecho jamás en todas las Escrituras y solo será cumplida por un milagro de Dios, penetrar en nuestras mentes y purificar esos caminos neuronales para llevarnos a la mente de Cristo. Tener esa mente que tenía Cristo el 100% del tiempo. Este es el punto clave. Voy a pediros poneros en el lugar de Satanás solo por un momento, ¿vale? Cuando Jesús estaba agonizando en la cruz y especialmente cuando había resucitado, Satanás está muy desanimado. Chico, todo esto ha perdido para mí, no creo que haya ninguna esperanza para mí, pero me mantendré a la espera apartado y escondido, no hablaré con nadie y trataré de resolver el asunto. Y esto es lo que pienso, basándome en la pasada experiencia, quizás todo esto pueda pasar al olvido y pueda intentarlo de nuevo. Creo que voy a hacer esto. Voy a esperar hasta que todos esos discípulos hayan muerto. Llevará unos pocos años, lo sé, no pasa nada. Pero una vez hayan muerto, intentaré con la siguiente generación de cristianos, a ver si tengo éxito con ellos. Lo intentaré, funcionó en el pasado. Y con seguridad la siguiente generación no estará tan firme como los discípulos. Y la siguiente generación, y la siguiente generación. Y, se crea o no, en unos 200 años... tengo al mundo entero de nuevo bajo mi control, incluyendo a esos cristianos. Y de repente, alrededor del año 500 o 600, tengo a la iglesia cristiana en su totalidad de nuevo en mis manos. Controlo el cristianismo y lo estoy controlando durante 1000 años. Y de repente mi mundo se tambalea un poco. Alguien clava 95 tesis en la puerta de una iglesia y he de retroceder y decir, espera un minuto, esto no es bueno. Pero ya he aprendido la lección, esperaré a que muera Martín Lutero y lo intentaré de nuevo. Y John Wesley, esperaré a que muera y lo intentaré de nuevo. Y funciona. Y de repente llegan las peores noticias, aparece un pueblo que Dios ha traído a la existencia en el final de los tiempos y Dios les está hablando de nuevo. Esto es malo, pero esperaré. ¿Y sabéis qué? He de deciros que Satanás tiene todas las evidencias de su lado, ¿no es así? ¿Qué grupo de gente ha llevado jamás a cabo completamente el propósito para el que Dios les había llamado? Él tiene todas las evidencias de su lado excepto una, que las promesas de Dios son veraces y no pueden fallar. Y yo quiero pediros hoy que creáis en las promesas imposibles de Dios. Es por ello que estoy hablando de perfección de carácter, porque perfección de carácter es el único modo de completar la misión que Dios ha asignado a la última generación sobre la tierra. No se trata de nuestra salvación, se trata de la victoria de Dios en el gran conflicto. Es por eso por lo que os he hablado de la definición 4, porque yo quiero formar parte de esa generación. Quiero que se termine el yugo de Satanás sobre este planeta, y solo puede hacerse por el milagro de Dios de su poder en acción, y espero que os unáis a mí en ese cometido. Así que voy a pediros que os arrodilléis a quienes os sea posible y os unáis a mí en oración para pedir el milagro.